Bienvenidos al tercer encuentro de la aritmética del alma. ¿Cómo hacer para que nuestros días cuenten de verdad en nuestras vidas? En el primer episodio hicimos una introducción al tema y hablamos de la primera unidad de medida hacia esto, tener una vida presente. La segunda unidad de la que hablamos en el segundo episodio fueron las decisiones. En el episodio anterior dijimos algo clave. Nadie decide con sabiduría si no está presente en el aquí y en ahora. Pero hoy necesitamos dar un paso más, porque hay otra verdad que muchas veces nos incomoda, es esta: casi ninguna decisión importante se toma en soledad. Las decisiones que marcan una vida y nuestras vidas no suelen ocurrir en aislamiento, sino que ocurren en un espacio que se abre entre dos personas, es decir, una conversación. Por eso, cuando hablamos de que los días cuenten, de verdad, no podemos quedarnos solamente con las decisiones. Tenemos que hablar de los diálogos que ocurren en esos días y que se abren camino y dan lugar a otras cosas más importantes, como por ejemplo el destino. Por ello, la importancia de las conversaciones, de las buenas conversaciones. Vivimos en una era de hipercomunicación, mensajes, audios, reuniones, chats, citas, reportes. Hablamos mucho, pero al final del día, si hacemos un raconto, nos damos cuenta que conversamos poco. Porque hablar y comunicarnos no es simplemente conversar. Hablar puede ser solamente un intercambio de información, pero conversar nos expone a que algo cambie. Una conversación real no es un reporte de resultados, no es un peloteo de WhatsApp, un pimponeo, simplemente un brainstorming. Es un lugar y un espacio donde algo se ordena, donde entras de una manera y salís de otra, donde permitís también que la otra persona cambie, que se descubra, que haya un punto ciego que antes no sabía que tenía, que mejore. No hablo de interacciones lindas porque a veces conversar con una persona significa animarnos a decir lo que hace falta o a escuchar con valentía lo que muchas veces nos duele o que no queremos. Como emprendedores solemos hablar de las métricas, de proyecciones, de oportunidades, pero evitamos hablar de conversaciones que realmente pesan. Por ejemplo, una conversación con el socio cuando intuís que ya no están mirando al mismo futuro, o una conversación con el equipo cuando sabés que el rumbo no está claro y seguir empujando. Justamente en el día de hoy firmé un convenio desde la Fundación Argennova con una entidad de mucha historia y gran capilaridad en Argentina. Y me decía la presidenta, que termina su periodo, que lo que más le costó del año que pasó fue tener conversaciones difíciles y animarse a decirle a una persona cómo o por qué no estaba a la altura de tal o cual responsabilidad. Esas son conversaciones que a veces cuestan, pero que tienen sentido y que agregan valor para la presidenta y para la vida de las personas que tienen ahora una chance de corregir su liderazgo. Por otro lado, está una conversación con un cliente, cuando dejas de venderle lo que querés venderle y si empezás a escuchar qué es lo que le cambió la realidad. Acá es el caso de muchas pymes, donde a veces el emprendedor cree que va a vender un producto o un servicio, pero si se anima a escuchar y a predisponer su corazón, puede darse cuenta que a veces la pyme nos dice, ¿sabes qué? Eso no lo necesito si abrís un espacio de honestidad y de confianza. Pero ¿sabes qué? Necesito otra cosa. Eso se resume en una expresión que nos pasa mucho a los pymes y a los que invertimos en pymes, que escuchamos muchas veces: el cliente me desarrolla. El cliente me desarrolla asume que empezaste a escuchar algo que cambió en tu realidad. Porque incluso cuando una conversación es con vos mismo, cuando aceptás ese modelo, ese producto o esa etapa que cumplieron un ciclo y te animás a cambiar, dejás algo que quizás no hubieras dejado en tu vida. Estas conversaciones de valor sí cuentan para tus días y para tu vida. No cuentan las conversaciones que anestesian. No cuentan una reunión en donde todos opinan pero nadie decide. No cuenta un café donde se repite un lamento o una crítica sin hacernos cargo de algo. No cuentan una charla simplemente optimista que maquila números que no cierran. Tampoco cuenta una conversación que evita tocar lo humano como por miedo a incomodar. Ocupan tiempo pero no construyen vida. Con Caro, mi esposa, decimos que amamos esos espacios de conversación, aún entre amigos, donde
Cada persona se pone en primera persona del plural. No habla de los otros, no habla de las circunstancias, no habla de lo que está afuera, sino que en cada punto de conversación tiene, sí, no hablo de ser autorreferente, hablo de que estemos presentes en los temas y en las conversaciones. Como líderes, coach o mentores, las conversaciones son un lugar real donde puede ejercerse influencia. No lideramos desde los eventos, ni desde las frases inspiradoras, ni de las historias. Esas son chispas para conectar. Lideramos desde las conversaciones que dicen la verdad y que dicen la verdad correcta en el momento justo, aunque duela. Cuenta la conversación donde pones un límite antes de que se produzca un resentimiento. Cuenta una conversación donde devolves una verdad que el otro necesita escuchar, aún asumiendo el riesgo de que no le agrade y que se moleste. Si sabe que lo haces de corazón, la va a aceptar. Cuando la conversación no da simplemente una respuesta rápida, sino que ayudas a que otra persona aprenda a pensar mejor, ahí cuenta. Cuenta una conversación donde distinguís entre un sueño genuino y una fantasía y lo acompañás con responsabilidad, dando un feedback honesto, aunque duela. También cuentan las conversaciones donde el foco no sos vos, donde no hablas simplemente para mostrar tu experiencia o para validar tu rol o para pedirte que te aplaudan, sino para despejar el criterio de otra persona. Me pasó en un grupo recientemente que lidero en América Latina, donde hay una líder de mi equipo que tuvo una conversación con una líder de un país que le dijo que no comentaba en tal o cual grupo porque no le ponían una manito o una señal de aprobación. Esto es arriesgar la vida para intentar provocar una conversación que simplemente te autovalide. Son conversaciones que no tienen valor y es exponerte toda tu vida a vivir una vida de otros en vos y a no asumir la responsabilidad de buscar el propio sentido tuyo en tu vida. Las conversaciones de valor no siempre son cómodas, no siempre son ausentes de rispidez, pero son profundamente formativas. En cambio, sí cuentan conversaciones de liderazgo que buscan profundidad, no aquellas que buscan agradar o ser reconocido, como recién te dije, o recibir aplausos. No cuenta una charla motivacional que sube el ánimo, pero después no agrega nada. No cuenta un feedback tibio que deja todo igual. Cuenta evitar una conversación difícil para no romper el clima. No cuenta una sesión de coaching que gira alrededor de emociones sin llevar a decisiones concretas. Está bien el autorreconocimiento y la introspección en tanto y en cuanto es un puntapié inicial para tomar decisiones que te cambien, que te transformen. No cuenta una charla o una conversación que trata meramente cuestiones motivacionales externas, pero que no influyen en el valor interno tuyo ni en el de otra persona. Y por lo tanto, no modifican nada en las personas. Te habrás encontrado vos o habrás visto a muchas personas que permanentemente necesitan una motivación externa. Hoy te bañas en hielo, mañana caminas en brasas, pasado te vas a la cordillera, haces hechos externos, te levantás a las 5 de la mañana, te llenás de rutinas, pero no hay una rutina en tu alma que te cambie, que te provoque. Asumí el valor de provocar estas conversaciones y abrí tu espíritu para recibir feedback que te haga cambiar. Hay muchas cosas que hacemos, pero hay otras cosas que no hacemos. Lo que necesitamos hacer es asumir con honestidad que cada conversación que evitamos no desaparece, sino que se acumula. Se convierte en una deuda silenciosa que termina gobernando desde las sombras. Hay equipos enteros que se traban, hay vínculos que se erosionan, hay proyectos que caen y no sabemos por qué. Y de esta manera los días pasan y así podrías contarlos en número, pero nunca vas a poder contarlos en calidad. Por eso, si querés que tus días cuenten, no midas cuántas conversaciones tuviste o con cuántas personas hablaste, sino medí con cuáles personas te animaste a tener una conversación de valor. No las más correctas, sino las más necesarias. No las que se cerraron rápido, sino las que abrieron una verdad. Quiero dejarte una auditoría simple para esta semana, una provocación. Mira tu agenda y pregúntate qué conversaciones sabes que debes tener y seguís postergando. ¿A quién necesitas escuchar de verdad?
sin preparar la respuesta, no escuchar para argumentar, sino escuchar para producir un cambio de corazón. ¿Dónde estás hablando mucho, pero diciendo poco? Porque muchas veces no es una gran decisión la que cambia tu vida. Te diría la mayoría de las veces. Es una conversación bien tenida, en el momento justo, con una verdad inicial, con una verdad necesaria. Son aquellos pequeños cambios que ocurren todos los días. Y así los días dejan de pasar y empiezan de verdad a contar. En el próximo episodio vamos a hablar de aprendizajes, porque no toda experiencia enseña. Sí, no toda experiencia enseña, ni toda información transforma. Solo aprendemos de verdad cuando permitimos que algo nos cambie. Gracias por haber estado presente, por haberme escuchado. Si algo de lo que te llegó produjo valor en tu vida, compartí esto con alguien que vos creas que necesita escuchar este podcast. Si se suscriben, van a poder seguir escuchando esta y muchas otras series. Los espero.